Bienvenido a esta nueva sesión en la que vamos a ver uno de los medios audiovisuales, visuales, más importantes que complementan la intervención de un orador, que es el uso del PowerPoint. Atención, que el PowerPoint es muy usado, es muy importante, es muy eficaz, pero tiene una serie de contraindicaciones que me gustaría pues sopesar, ¿no? Para que logres, como orador eficaz, sacar lo muchísimo de bueno que tiene el PowerPoint, pero también prevenirte de algunos errores muy comunes que posee. El PowerPoint es una herramienta, ya lo hemos dicho, poderosísima, útil, directa, y por tanto vamos a tener que utilizarla y prepárate a hacerlo, pero hay que usarla bien. El PowerPoint tiene que estar a tu servicio como orador y no tú al servicio del PowerPoint, o lo que es peor, que el PowerPoint trabaje contra la atención que el auditorio debe tener en tus palabras y tu discurso. Por eso, cara al PowerPoint, hay como tres cuestiones que yo quiero abordar. Primero, la visión, que se vea. Segundo, que refuerce tu mensaje y que no lo distraiga. Y tercero, la dependencia que tú puedas tener de él. Dado que cada día, y empiezo por la dependencia, dado que cada día utilizamos más el PowerPoint, me encuentro ya muchos oradores que lo precisan, tienen una dependencia absoluta. Su intervención en el fondo es el PowerPoint. Sin PowerPoint no existe discurso, no existe mensaje, el orador se pierde. Esto es una dependencia malsana. Porque ¿qué ocurre si vas a hacer una intervención y por lo que sea, el ordenador, la computadora no funciona, un problema técnico, se te olvidó el PIN, el USB que lo llevabas, por la cuestión técnica que fuera, no puedes prestar el PowerPoint? Hay oradores que están perdidos, sencillamente ya no hay discurso. No puede ser, tú no puedes depender del PowerPoint, tienes que tener un plan B, o bien una fuerza de discurso bien preparado, estructurado, como ya vimos en su momento, que te permita decir lo que quieres decir para obtener lo que quieres decir sin necesidad del PowerPoint, o llevarlo si quieres pues impreso para repartir en su momento adecuado. No tengas dependencia del PowerPoint, quédatelo. El PowerPoint es muy importante, muy positivo, pero tú no puedes ser dependiente de él, porque si no estás contrayendo un alto riesgo de que algún día tengas un severo problema cuando vayas a hablar. No seas dependiente de él. El primer tema que hablaba, antes de los tres, era la visión. El PowerPoint es una tontería, no lo voy a decir, pero es muy importante, tiene que verse. La mitad de las intervenciones que yo voy, y voy a muchas, y congresos, y charlas, el PowerPoint no se ve. La gente lo ve en las primeras filas y desde la mitad para atrás ya no se ve. O bien porque sea pequeño, una pantalla pequeña, caso muy habitual, o bien porque el tamaño de las letras, de las imágenes sean reducidas, el tamaño de la fuente sea reducida, o bien porque se meta tanto texto que sea muy abigarrado y haga muy difícil la lectura. Fíjate cuando vayas a las intervenciones, por favor, y verás cómo tendrás dificultades de lectura en muchas de ellas. ¿Qué ocurre? Si tú percibes que el PowerPoint es importante para el orador y tú no lo estás viendo, ya desconectas. Con lo cual, en ese momento el PowerPoint ya no trabaja para el orador, ya trabaja contra él, porque la gente va a desconectar. Lo primero cuando hago un PowerPoint, garantízate que la gente lo ve. Consejo, si estimas que por la pantalla que te han puesto es pequeña y no lo van a ver, no lo utilices. No lo utilices porque estás irritando a las personas que no lo leen y cuanto menos la estás distrayendo. Yo sé que te puede costar eso porque tú te has preparado tu PowerPoint, crees que es brillante, crees que te apoya, pero de verdad, si la gente no lo lee, te va a desconectar porque se siente frustrada y se siente de una forma engañada porque cree que lo importante está en la pantalla y no la está leyendo. Y vamos ahora a la parte más importante para mí, que es el núcleo, la segunda de las cuestiones, que es que el PowerPoint trabaja para ti. Cada día más, y esto lo veo una y otra vez, hay gente que dedica casi más tiempo a preparar un buen PowerPoint que al discurso que tiene que dar. Ya hemos analizado mucho el discurso, ¿no? La idea fuerza, la estructura, el arranque, el final. No seas tú de eso, por favor. Lo importante es tu discurso. Y dentro de tu discurso, al hilo de él y al servicio de discurso, puedes utilizar proyecciones de PowerPoint. Pero esa es la idea, ¿eh? Quédate, lo importante no es el PowerPoint, es tu discurso y el PowerPoint al servicio de tu discurso. Si te llevas ya esta idea, me lo vas a agradecer muchísimo, porque normalmente empezamos a hacerlo al revés, ¿no? El PowerPoint nos manda y tú adaptas tu discurso a las posibilidades que tiene. Craso error. ¿Qué ocurre con esto? Pues lo verás muchas veces, ¿no? El propio orador, en el fondo, el PowerPoint no lo utiliza como apoyo,
sino es su propio índice y va poniendo los puntos que va abordando. No lo hagas porque no tiene relevancia y aburre a la gente y no estás arrojando ninguna información. Pecado mortal, y ya va el primero de los pecados mortales. El segundo, el primero es que no se vea. Segundo, aquellos oradores que leen los textos de PowerPoint, cada día más frecuentes. Eso aburren a las ovejas. Es fracaso asegurado. La gente desconecta. Si percibe que el orador se limita a leer el PowerPoint, es que hay muchas personas que tienen más rapidez de lectura visual que escuchándola y se desconecta de tus palabras y se fija en el PowerPoint. Has perdido la batalla. Por eso, nunca leas texto del PowerPoint. El PowerPoint tiene que estar al servicio de tu discurso. Segundo, nunca pongas mucho texto en el PowerPoint, porque no te lo van a leer y porque confunde. Tiene que estar muy poco texto. Una línea, 2 líneas, 3 líneas, cada línea de no más de 3 palabras, 4 palabras. La idea es muy pocas palabras para que trabaje para ti. Tú tienes que dar entrada al PowerPoint. Ahora, por ejemplo, pues ahora quiero mostrarles la evolución de las cifras de venta, que como podéis ver, y en ese momento que se ponga el PowerPoint. Nunca vaya por anticipado ningún tipo de proyección. Ni siquiera una sola diapositiva que vaya puntos y tú vayas avanzando. Porque la curiosidad de la audiencia hará que se te anticipe y en vez de seguir tus palabras, está viendo lo que viene en el PowerPoint a continuación. Por tanto, en el PowerPoint muy pocas palabras, muy pocas líneas y siempre dándole tu entrada. Nunca anticipes texto. Nunca pongas en un PowerPoint una proyección de algo que vayas a hablar después, porque claramente la gente va a desconectar de tus palabras y se va a fijar en el PowerPoint. Por supuesto, no lo utilice hay oradores que, lo que yo he contado con el folio, ¿no? Yo tengo aquí mis ideas fuerza, pues ellos, sus ideas fuerza y su guión lo ponen en el PowerPoint porque se han preparado la conferencia así. Bueno, está muy bien, pero no lo pongas. Es que hay muchas personas que ponen su índice, sus puntos fuerza y en el fondo lo que le sirve para él se lo está proyectando a los demás. Ese es un PowerPoint perfectamente prescindible. Yo te diría algo, y esto es muy importante. Si tú te ves que con tus solas palabras llegas, no utilices el PowerPoint. Es mucho más convincente el llegar de viva voz que a veces ocultarse tras un PowerPoint que no es útil. El PowerPoint es muy útil, importantísimo, cuando refuerza tu hilo argumental, con cifras, con datos, con citas, con imágenes. ¿Cuántas veces es tan bonita dar entrada a una imagen, una pequeña película, una pequeña audiovisual? Siempre que tú lo presentes, lo insertes en tu mensaje y después lo recojas continuando con el mensaje y haciendo referencia al mismo. Bueno, ¿qué pecado mortal aparte de leer? Ya digo, nunca leas. Otra cosa que empieza a pasar con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia, es que la gente se ha preparado su PowerPoint y lo tiene preparado para una conferencia, una charla, una intervención, e indistintamente de dónde vaya y del tiempo que lo concedan, pues lo proyecta. ¿No has estado muchas veces delante de un orador que va pasando las proyecciones sin que te dé tiempo a verlas? Porque dice, bueno, esta no interesa, esta no interesa ahora, esta no interesa ahora. Esta sí, y ya la proyecta. Tú sabes el mensaje que está lanzando ese orador y que a lo mejor no ha pasado a cualquiera, es muy frecuente, pues en el fondo está diciendo, no me he preparado esta intervención para esta audiencia. Tengo una intervención tipo que le suelto a todo el mundo. Y eso, nunca lo hagas. Utiliza solo las proyecciones que vayas a utilizar. Sé que es un poquito de trabajo, pero es el mínimo respeto que le tienes a la audiencia. La audiencia te va a castigar si ve que tú tienes un texto preparado antiguo y que simplemente vas pasando. No lo hagas, por favor. También, y ya insistimos mucho en el momento del orador y de la intervención, te van a asignar un tiempo. No metas proyecciones que no vas a poder, porque empieza a decir, no tengo tiempo, paso. Es algo muy parecido, ¿no? La gente de la audiencia dice, este no ha tenido el detalle de prepararse una intervención para el tiempo que tiene. Por eso el PowerPoint, créeme, es muy útil, pero atención a estos pecados mortales de leer, de anticipar textos o de pasar diapositivas sin que dé tiempo a verlas porque da una mala imagen y claramente desconecta de tu público. ¿Cómo hay que utilizar el PowerPoint entonces? Que es muy bueno, ya te repito, el PowerPoint lo vamos a utilizar porque es una herramienta muy poderosa. Pocas transparencias, pocas diapositivas, las
que tú consideres que te hagan falta, adecuadas al tiempo que tienes, siempre al hilo de tus palabras, nunca anticipes nada en una proyección que no hayas dicho, dale tu entrada, entonces la gente ya percibe el mensaje, que lo importante son tus palabras y que eso es lo que está reforzando tus palabras. El texto siempre PowerPoint, muy pocas palabras, muy pocas imágenes, que sea muy claro, que no sea largo y que desde luego y que sobre todo se vea, porque te repito que en la mitad de los actos el PowerPoint no se ve y a partir de ese momento empieza a trabajar en tu contra. El orador eficaz, por supuesto, utiliza PowerPoint cuando considera que le viene bien. No pasa nada por no utilizar el PowerPoint. Hay gente que cree que sin PowerPoint pierde fuerza o es menos moderno. No, no, no. Si tus palabras las fuerzas, tú utilizas PowerPoint cuando creas que te interesa. Si no, no lo utilices. Pero dado que es un arma muy frecuente, una herramienta muy útil, utilízalo. Pero siempre con estas cautelas. A tu servicio, procurando que se vea, que no distraiga a la audiencia de lo que es más importante, que son tus propias palabras, y por último, sin caer nunca en una dependencia del texto en PowerPoint, porque lo importante es cómo tú ya te has trabajado tu discurso y no este medio audiovisual, que no es otra cosa que un medio complementario. No lo olvides, lo importante es tu discurso y no el PowerPoint. Utilízalo, pero utilízalo con sabiduría y eficacia.